Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Mario González de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Somos el equipo 3 y estaremos hablando sobre lo que es el hiperaldoteronismo. El equipo está conformado por Maitane Guerrero, Oscar Guzmán, Kitziaro y su servidor. Principalmente tenemos que el hiperaldoteronismo es un trastorno hormonal caracterizado por niveles elevados de aldosterona. Es una hormona crucial en la regulación de los niveles de sodio y potasio en el cuerpo, y esta condición puede surgir por dos vías principales: el hiperaldoteronismo primario, que está relacionado con problemas en las glándulas suprarrenales, y el hiperaldoteronismo secundario, que está vinculado a respuestas del organismo a otras condiciones médicas. La sobreproducción de aldosterona conlleva a retener sodio, lo que a su vez provoca la retención de agua y eleva la presión arterial. Esta situación puede desencadenar desequilibrios electrolíticos como la pérdida de potasio y afectar el equilibrio ácido-base del cuerpo. La detección temprana y el manejo adecuado del hiperaldoteronismo son fundamentales para prevenir complicaciones cardiovasculares y otros problemas de salud asociados. Vamos a comenzar hablándoles sobre qué es el hiperaldosteronismo. El hiperaldosteronismo es una enfermedad hormonal debido a un exceso de la aldosterona, una hormona producida en las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales son las glándulas situadas en el polo superior de los riñones, y en ellas se produce la aldosterona. De esta existen dos tipos, el primario y el secundario, de las cuales les estaremos hablando más adelante. El nombre de esta afección procede del médico norteamericano Jerome W. Cohn, que descubrió el síndrome en el año 1955 mientras trabajaba en la Universidad de Michigan. Ahora voy a contarles un poco sobre cómo se descubrió esta enfermedad. A principios de la década de los años 50 del siglo pasado, Simpson y Tai desarrollaron un bioensayo de alta sensibilidad para la actividad mineralocorticoide y luego reportaron la estructura de la aldosterona. Poco después, en 1954, una paciente de 34 años, MW, consultó al hospital universitario en donde se encontraba trabajando Jerome W. Cohn. La paciente quejaba una historia de 7 años de evolución de debilidad muscular episódica que usualmente resultaba en parálisis de las piernas y espasmos musculares. Además, hipertensión sin signos de hipercortisolismo, alcalosis metabólica, entre otras. Esta presentación clínica hizo que Cohn sospechara que la paciente tenía exceso de hormona mineralocorticoide, probablemente aldosterona, y durante los siguientes 7 meses la estudió en la unidad de investigación metabólica. El Dr. Cohn indicó sus hallazgos en el discurso presidencial a la Sociedad Central para la Investigación Clínica y descubrió así el síndrome que llamó aldosteronismo primario, diciendo que, según sus palabras, una adrenalectomía total seguida de tratamiento de sustitución abolaría toda la normalidad metabólica. En 1955 se comprobó la hipótesis de Cohn, ya que se le hizo una exploración quirúrgica de las glándulas suprarrenales a MW y se encontró un tumor de 4 centímetros. Como lo mencionamos anteriormente, el hiperaldosteronismo es un trastorno en el cual la glándula suprarrenal segrega demasiada hormona aldosterona en la sangre. Puede ser primario o secundario. El hiperaldosteronismo primario y secundario tienen síntomas en común, por ejemplo, presión arterial alta, nivel bajo de potasio en la sangre, sentirse cansado todo el tiempo, dolor de cabeza, debilidad muscular y entumecimiento. Si hablamos del tratamiento, este se puede dividir en primario y secundario. Para el hiperaldosteronismo primario causado por un tumor de las glándulas suprarrenales, con frecuencia se trata con cirugía. A veces se puede tratar con medicamentos. La extirpación del tumor suprarrenal puede controlar los síntomas. Aún después de la cirugía, algunas personas todavía presentan presión arterial alta y necesitan tomar medicamentos. Sin embargo, a menudo se puede reducir la cantidad de medicamentos o dosis, limitar la ingestión de sal y tomar medicamentos que pueden controlar los síntomas sin necesidad de cirugía. Los medicamentos para tratar el hiperaldosteronismo incluyen medicamentos que bloqueen la acción de la aldosterona o pastillas de agua, como diuréticos, los cuales ayudan a manejar la acumulación de líquido en el cuerpo. Y para el hiperaldosteronismo secundario se trata con medicamentos, como se describió anteriormente, y limitando la ingestión de sal. La cirugía para este caso por lo general no se utiliza. Sus implicaciones bioquímicas del hiperaldosteronismo primario. Es una condición en las que las glándulas suprarrenales producen aldosterona en cantidades excesivas.
Cuando hay una sobreproducción de esta hormona, se pueden observar una serie de efectos y síntomas, como las cuales son la retención de sodio, la excreción de potasio, hipertensión arterial, desbalances electrolíticos, alcalosis metabólica y dificultad para regular la presión arterial. Les voy a explicar lo que viene siendo cada una de ellas. En la retención de sodio, la aldosterona estimula la reabsorción de sodio en los riñones. Esto lleva a una mayor retención de sodio en el organismo, lo que a su vez conduce a una retención de agua y al aumento del volumen sanguíneo. En la excreción de potasio, a medida que se retiene el sodio, se excreta potasio. La pérdida de potasio puede resultar en niveles bajos de electrolitos en sangre, lo que puede causar debilidad muscular, fatiga, calambres e incluso arritmias cardíacas. En la hipertensión arterial, la retención de sodio y agua debido a la sobreproducción de esta hormona puede aumentar el riesgo de unas enfermedades cardiovasculares como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Los desbalances electrolíticos, además de la pérdida de potasio, puede haber otros desequilibrios electrolíticos, como niveles altos de sodio y bajos niveles de magnesio. En la alcalosis metabólica, la pérdida de potasio puede desencadenar cambios en el equilibrio de ácido-base del cuerpo, llevándolo hacia una alcalosis metabólica. Y en la dificultad para regular la presión arterial, el exceso de aldosterona puede interferir con el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, que generalmente ayuda a regular la presión arterial, lo que contribuye a aún más la hipertensión. El hiperaldosteronismo secundario, a diferencia del primario, el secundario es una respuesta del cuerpo a ciertas condiciones o estímulos que aumentan la aldosterona por las glándulas suprarrenales. Sus causas más comunes es la insuficiencia cardíaca, niveles bajos de sodio, balances en sistema renina-angiotensina y síndromes nefrótico. En la insuficiencia cardíaca, el corazón debilitado puede desencadenar la liberación de aldosterona como respuesta a la disminución del flujo sanguíneo renal, lo que lleva a la retención de sodio y agua para intentar aumentar el volumen sanguíneo. Cuando los niveles de sodio son bajos, la disminución de los niveles de sodio en sangre pueden estimular la producción de aldosterona como mecanismo compensatorio para tratar de reabsorber más sodio. Los desbalances en el sistema renina-angiotensina, un desequilibrio en este sistema puede estimular la liberación de aldosterona. Esto puede ocurrir en casos de deshidratación, hipovolemia o pérdida de sangre. En el síndrome nefrótico, esta condición renal se caracteriza por altos niveles de proteínas en la orina, lo que puede activar la producción de aldosterona. La aldosterona es una hormona esteroidal sintetizada a partir de colesterol en la zona glomerulosa de la corteza adrenal en respuesta a estímulos que promueven su secreción. Estos estímulos son angiotensina 2, aumento en la concentración de potasio plasmático, adrenocorticotropina, niveles disminuidos de sodio plasmático y el factor natriurético arterial. De todos estos factores, el más importante es la renina, y normalmente existe una relación casi lineal entre la actividad de renina plasmática y la secreción urinaria de aldosterona. A su vez, la secreción de renina desde el aparato yuxtaglomerular renal se da en respuesta a perfusión disminuida, disminución en la ingesta de sodio y estimulación simpática. La renina es responsable de convertir el angiotensinógeno en angiotensina 1, que rápidamente es convertida en angiotensina 2 en los pulmones, por la enzima convertidora de angiotensina. Las funciones principales de la aldosterona son mantener el volumen de líquido extracelular mediante la conservación de sodio corporal e impedir la sobrecarga de potasio. Esto lo logra mediante la unión del receptor citosólico con el cual forma un complejo que luego es traslocado al núcleo en donde activa la transcripción de RNA mensajero. Los productos proteicos se encargan de aumentar el transporte de sodio con el aumento de la permeabilidad capilar de la membrana apical al sodio, aumento de la ATP sintasa de sodio y potasio en las membranas vasolaterales y en la actividad de las enzimas del ciclo de ácido cítrico que catalizan la formación de ATP. Fisiopatología del hiperaldosteronismo primario. En este caso, la producción de aldosterona no es controlada por la angiotensina y el eje renina-angiotensina se encuentra suprimido.
La aldosterona se produce automáticamente encontrándose aumentada en sangre y actúa a nivel del túbulo contorneado distal del riñón, aumentando la reabsorción de sal y agua. Sin embargo, la secreción de aldosterona es relativamente independiente de la supresión del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Los signos cíclicos presentes en el hiperaldosteronismo primario principalmente derivan de su efecto a nivel renal. El efecto primario de la aldosterona consiste en generar un incremento del número de canales de sodio en estado abierto presentes en la membrana luminal de las células principales en el tubo colector cortical. Esto aumenta la tasa de reabsorción de sodio y al incrementarse la tasa de reabsorción de sodio se genera una carga negativa en el lumen del tubo renal. Esto facilita la excreción de potasio a través de los canales de potasio. Al inicio, el exceso de mineralocorticoides genera retención de agua y sodio por el riñón. A esto le sigue un estado de diuresis espontánea llamado escape de aldosterona. Esto produce una elevación de la presión arterial, aumento del gasto cardíaco y aumento de resistencia periférica. Siguiendo con la fisiopatología, pero ahora en el hiperaldosteronismo secundario, clasificado según el factor causal, primeramente en la hipertensión arterial, donde se produce un aumento de los niveles de renina plasmática en un primer momento, que al establecerse una vasoconstricción profunda a nivel de las arteriolas renales se produce una hipersecreción de renina secundaria a disminución del flujo sanguíneo renal y o disminución del volumen de perfusión renal. También en la hipertensión arterial renovascular, la estenosis de una arteria renal disminuye el flujo sanguíneo renal y la presión de perfusión, que conlleva un aumento en la secreción de renina por el riñón isquémico. Este aumento y la consecuente producción de angiotensina 2 son responsables del inicio de la hipertensión arterial. La activación del sistema renina-angiotensina produce el aumento de secreción de aldosterona y a su vez a la reabsorción del sodio a nivel renal. Por otro lado, los tumores productores de renina conllevan a una hiperproducción de renina o renismo primario. El comportamiento es semejante al observado en la hipertensión arterial renovascular, pero en este caso demuestra la presencia de una lesión expansiva renal por un estudio radiológico. Hay una ausencia de cambios en los vasos renales y se puede mostrar el aumento unilateral de la actividad de renina a nivel de la vena renal. La otra parte sería en síndromes endematosos, donde se puede dividir dos, que serían la insuficiencia cardíaca congestiva, donde el aumento o disminución de los niveles de aldosterona dependerá de la gravedad de la descompensación cardíaca. El mal vaciado cardíaco produce una elevación de presión ventricular al final de la diástole. Por lo tanto, debido a la contracción del volumen sanguíneo efectivo, los riñones responden con la retención del sodio a través de la activación del sistema nervioso simpático y renina-angiotensina-aldosterona y estimulación de la liberación de vasopresina. Después tenemos a la cirrosis hepática, donde se ha descrito que en la cirrosis la mayor reabsorción tubular de sodio se produce en forma independiente de la elevación de los niveles de la aldosterona a nivel plasmático. En la epidemiología del hiperaldosteronismo primario, la prevalencia es del 0,5 al 2% en la mayoría de las poblaciones y el 40% de los casos se deben a adenomas productoras de aldosterona y el 60% se debe a una hiperplasia suprarrenal bilateral. En el hiperaldosteronismo secundario, la prevalencia es desconocida y asociado con el primario, en la hipertensión se encuentra que el 10% de los pacientes
tienen hipertensión. Y la causa más común es a una endocrinopatía. Y esto normalmente se diagnostica en adultos, muy raramente en niños. La etiología del hiperaldosteronismo primario sería adenoma suprarrenal o síndrome de Crohn, la hiperplasia suprarrenal bilateral, carcinoma suprarrenal también, o el hiperaldosteronismo familiar causado por mutaciones y variantes genéticas. Eso quiere decir que es heredado. En el secundario están los estados de bajo gasto cardíaco, por ejemplo la insuficiencia renal, la cirrosis o el colpulmonale debido a una enfermedad pulmonar grave. También está la estenosis de la arteria renal y los tumores de células yuxtaglomulares, que son las productoras de renina. También, por último, está la hiperpostasemia por insuficiencia renal crónica. El hiperaldosteronismo está asociado con varias enfermedades, como puede ser la hipertensión resistente, que se asocia a un mal pronóstico debido al daño orgánico causado con un control subóptico y prolongado de la presión arterial. Se ha demostrado que el uso concomitante de antagonistas de los receptores mineralocorticoides con otros antihipertensivos mejora el control de la presión arterial en algunos pacientes con hipertensión resistente, y se considera que dichos pacientes padecen hipertensión asociada a receptores mineralocorticoides. La hipertensión asociada a receptores mineralocorticoides se clasifica en dos subtipos, uno con un nivel plasmático elevado de aldosterona, que incluye el aldosteronismo primario, y otro con un nivel normal de aldosterona. En los pacientes con aldosteronismo primario unilateral, la adrenalectomía puede ser el procedimiento de primera elección, mientras que los pacientes con aldosteronismo primario bilateral se seleccionan los antagonistas de los receptores mineralocorticoides. Al igual se diagnosticó aldosteronismo primario en 32 casos en una investigación. El análisis multivariante mostró que el aldosteronismo primario es un factor fuertemente asociado de forma positiva con la hipertrofia ventricular izquierda, la microalbuminuria, el grosor íntima media caroticoide de al menos 0.9 milímetros, ectasia aórtica y fibrilación auricular. Además, el aldosteronismo primario se asocia de forma independiente con la presencia de al menos uno o al menos dos tipos de daño orgánico. Y también la hipertensión causada por el hiperaldosteronismo puede contribuir a la presencia del síndrome metabólico. El síndrome metabólico es un conjunto de condiciones que aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y diabetes tipo 2. Pero a su vez también puede estar asociado con enfermedades renales, ya que los riñones desempeñan un papel importante en la regulación de los niveles de electrolitos y la presión arterial. Y otros estudios la pueden asociar con la apnea del sueño, y la apnea del sueño a su vez puede contribuir a la hipertensión, lo que a su vez podría influir en la reproducción de aldosterona. Para las posibles complicaciones, el hiperaldosteronismo primario puede causar una presión arterial muy alta, lo que puede dañar muchos órganos, incluyendo los ojos, riñones, corazón y cerebro. Los problemas de erección y el agrandamiento del tejido mamario en los hombres se puede presentar con el uso prolongado de medicamentos para bloquear el efecto del hiperaldosteronismo. Su diagnóstico del hiperaldosteronismo generalmente implica la combinación de pruebas clínicas de laboratorio o imagenología, como el historial médico, examen físico, análisis de sangre, pruebas de supresión de aldosterona o también la imagenología. En el historial médico y examen físico, el médico puede preguntar sobre los síntomas y realizar un examen físico en busca de signos que pueden sugerir hiperaldosteronismo, como presión arterial alta o bajos niveles de potasio. Cuando son análisis de sangre, se pueden realizar pruebas de laboratorio para medir los niveles de aldosterona y renina en la sangre. Cuando estos son anormales entre estos dos valores, se puede sugerir que la persona tiene hiperaldosteronismo. Cuando son pruebas de supresión de aldosterona, esto implica dar al paciente altas dosis de sal o solución salina y medir los niveles de aldosterona en los electrolíticos en la sangre y la orina para ver cómo responde el cuerpo. Cuando es por imagenología, se pueden realizar pruebas de diagnóstico por imagen, como tomografías o resonancias magnéticas, para buscar tumores o agrandamientos de las glándulas suprarrenales.
Una vez que se confirma el diagnóstico del hiperaldosteronismo, es importante determinar la causa subyacente, ya que esto puede afectar al tratamiento recomendado.